La Casa de la Cultura acogió el pasado miércoles una conferencia conmemorativa sobre la Hada dateriana, un hecho insólito que Antonio Guerrero experimentó hace 30 años a través de un intercomunicador. El investigador alaurino, junto a José Manuel Frías, contó al público todos los detalles de este suceso, así como los avances de la investigación relacionada con el mismo. Pues estamos con José Manuel Frías, uno de los ponentes de esta jornada de misterio. Cuéntanos cómo se presenta la cita. Bueno, la verdad es que se presenta apasionante porque vamos a hablar de algo que aquí el protagonista es Antonio Guerrero, desde luego, pero vamos a hablar de algo que él descubrió hace 30 años y que para mí es uno de los grandes hitos en el ámbito de la transcomunicación instrumental, ¿no? De esos sistemas para contactar supuestamente con el otro lado. Y yo creo que como aquellas grabaciones, hombre, luego él ha conseguido muchos otros sistemas interesantes, ¿no? Pero yo creo que marcó un hito y por lo tanto va a ser una conmemoración interesante, ¿no? 30 años después, hablar de aquel acontecimiento que yo creo que a él le cambió la vida, pero también a muchos de sus lectores y seguidores. ¿Cuál es la importancia de este hecho, de este 30 aniversario de lo del Hada dateriana? Bueno, la importancia está en que parece que él logra hace 30 años sin pretenderlo, porque este sistema fue por un intercomunicador, fíjate qué curioso, ¿no? Él logró abrir una puerta o abrir una ventana, como digo, sin darse cuenta, a ese otro mundo, ¿no? Un mundo del que desconocemos prácticamente todo. Y aquí lo curioso es que no estamos hablando tanto del mundo de los muertos, estamos hablando de seres de procedencia desconocida que se identifican como hadas y que de alguna forma, como digo, se ha convertido en un hito, porque podemos hablar de investigadores en otros lugares del mundo muy importantes, pero yo creo que Antonio Guerrero, desde este rinconcito que es Alaurín el Grande, ha conseguido cosas que no ha conseguido nadie en otros rincones del planeta. ¿Cómo habéis planteado esta jornada de misterio? Bueno, lo hemos planteado de manera un poco improvisada, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, hablaba con Antonio para ver cómo preparábamos el guión y me dijo, nada, sin guión, a pecho descubierto, vamos a de alguna manera pues a intentar compartir este tipo de historias como salga, ¿no? Poniendo el corazón siempre sobre la mesa, como suele hacer Antonio. Y yo creo que va a ser la mejor manera, ¿no? No marcar unas pautas, sino simplemente recordar ese acontecimiento y todo lo que ha supuesto desde entonces. Bueno, ¿y el público cómo responde a este tipo de actividades y a esa toma de contacto con el Hada dateriana? Hombre, yo creo que el mundo del misterio en general atrae muchísimo a la gente en todas las plataformas, ¿no? Con lo cual este tipo de contacto, que ya no es verlo a través de una televisión o escucharlo a través de la radio o por medio de un libro, sino tener delante al investigador que ha hecho el descubrimiento, yo creo que es algo que aporta un plus, es un ingrediente, ¿no? Con lo cual espero que la gente lo disfrute, son de esos momentos en los que se vibra con el misterio. Vamos a hablar ahora con Antonio Guerrero, investigador, presentador de esta jornada de misterio. Cuéntanos, ¿cómo se presenta la cita? Bueno, se presenta interesante porque lo que vamos a contar aquí es un hecho insólito, único en el mundo, dentro del campo de la transcomunicación instrumental. Se trata del contacto de voces que ella decía que eran hadas a través de un intercomunicador. ¿Qué recuerdas de esa jornada? ¿Cómo llegaste a ese punto de registrar esos sonidos? Pues eso fue de forma fortuita. De hecho, el primero que registró esos sonidos fue mi hermano 5 días antes de este emblemático día 16 de noviembre, en este caso fue de 1992, y ya pasan muchos años y todavía no sé qué apareció por allí. No tengo explicación para este fenómeno único. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Pues la verdad fue bastante impresionante porque yo no me esperaba que por un instrumento, en este caso un intercomunicador, de esto que aparece en la oficina, yo soy del delineante, mi hermano es arquitecto, teníamos dos allí, uno en su despacho y en el mío, y de golpe y porrazo, como suele decir, empezaron a aparecer voces. Claro, la explicación que uno da es que son voces del vecino de enfrente, como quien dice, con una interferencia extraña, se han colado.
Aquello fue descartado porque yo analicé esas voces, yo las grabé posteriormente, y muchas se dirigían a mí. O sea, ¿cómo sabía que yo estaba allí? Y cómo yo me llamaba. Y muchas más cosas que vamos a ver ahora aquí en la conferencia. ¿Y por qué el hecho de recordar este acontecimiento de hace 30 años y cómo lo vas a enfocar? Precisamente porque considero que es una cosa que hay que poner en valor, una cosa única en el mundo a nivel pues, excepcional, dentro del campo de la transcomunicación instrumental. Muchos dirán, bueno, ¿qué es esto de la transcomunicación instrumental? Precisamente es la comunicación con otros planos de existencia a través de instrumentos tecnológicos. El ordenador, el teléfono móvil, en este caso el intercomunicador, en fin, y otra serie de aparatos que esas entidades, que yo le llamo ellos, pues tiene esa tecnología también y gracias a nuestra, entre comillas, colaboración con los instrumentos que poseemos, aunque no lo queramos, ellos se comunican con nosotros. ¿Qué te decían esas voces? Bueno, las voces decían muchas cosas. De hecho, hay un capítulo, aparte de las voces de la hada, que fue el 16 de noviembre de 1992, había también un capítulo, que lo vamos a exponer aquí, de como si fuera, imaginarse vosotros, unas voces, imagínate que tú pones el micro y lo pones en una escuela de niños. Pero claro, esos niños no son de esta dimensión, por lo que dice y en la forma que lo hace. Y también hay otro episodio que yo grabé, donde aparece como una clase de inglés. Hay dos personas, una hablándole a otra, diciéndole cómo había que decir una frase. Cosas absurdas. O sea, quien fuera dejó en esa dimensión aposta, en este caso, una especie de micrófono que no sabían los interlocutores que estaban allí, y yo lo recogía y lo grababa. Ese es el documento, eso es el hecho insólito que hoy exponemos aquí, en este 30 aniversario de las voces de la hada dateriana, que lo dicen ellas, no lo digo yo. Y Antonio, para que no esté metido en este mundillo, ¿qué es el hada dateriana? Bueno, la hada dateriana es, digamos, niñas hablando, y llega un momento que vamos a poner ese fragmento, porque la grabación que yo realicé a las 8 de la tarde, a las 8 en punto de la tarde, de ese 16 de noviembre de 1992, duró 9 minutos 24 segundos. Esto es un hecho imposible, inédito dentro de la transcomunicación, y más adrede, digamos así, por ese instrumento. No hay otra cosa similar, ¿no? Y el dateriano lo dicen ella. Dice, me llamo dateriana, ¿de qué? Dateriana. Y hay una voz fuera del contexto de la comunicación, digamos, una voz guía que dice hadas. ¿Entiendes? O sea, es un absurdo dentro de otro absurdo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al Salón de Actos de la Casa de la Cultura, donde hoy acogemos un acto muy especial, ya que conmemoramos el 30 aniversario de la hada dateriana, un hecho único acontecido aquí en Alhaurín el Grande el 16 de noviembre de 1992, y que precisamente hoy se cumple ya 30 años de aquel día. En la tarde de hoy vamos a poder disfrutar de una gran ponencia a cargo de la persona que vivió aquello en primera persona. Hablo de Antonio Guerrero Solano, que como bien sabéis es investigador y escritor de aquí de Alhaurín el Grande, el cual lleva muchísimos años realizando ya investigaciones, documentando, realizando también ponencias, y el cual pues ha colaborado con nuestro ayuntamiento en innumerables ocasiones. Hace apenas una semana, en este mismo Salón de Actos, nos presentó su último trabajo, el libro Increíble, parte 1 y parte 2, donde nos hablaba sobre noticias insólitas acontecidas en el siglo XIX y en el siglo XX. Entre otros tantísimos libros, Antonio, como comentamos en aquel día, nos ha publicado Exitus, Maestros del Espacio o Crónicas Planetarias, y hace apenas unos días pues comentaba él conmigo que en el año 2002 él presentaba su libro Voces del Más Allá, y como curiosidad me comentaba que ese libro
hasta el día de hoy sigue siendo el único trabajo en España dedicado a fenómenos paranormales que ha sido editado y publicado por una institución pública, que en aquel caso pues, fue la Diputación Provincial de Málaga. En este libro que mencionamos, Voces del Más Allá, dedica su segundo capítulo a este episodio de la hada dateriana, en el cual hoy conmemoramos su 30 aniversario, que como hemos señalado no existe ningún precedente en todo el mundo de la transcomunicación. Como pueden observar, también nos acompaña un gran invitado, el conocido investigador José Manuel Frías, al cual pues le damos la bienvenida una vez más a nuestro municipio. Él es malagueño y se dedica desde hace más de 2 décadas al periodismo de investigación. Él en la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de diferentes medios de comunicación, de radio y televisión a nivel internacional. Ha dejado por escrito resultados de sus investigaciones en diversas novelas, ensayos y biografías, destacando los libros guía Málaga Misteriosa y Málaga Insólita, Extremadura Insólita, Sevilla Misteriosa y Granada Misteriosa, la novela El secreto del Dalai Lama, el ensayo La historia prohibida o la biografía Tras la huella de Fray Leopoldo. Un verdadero lujo poder tenerlos hoy los dos aquí acompañándonos a todos nosotros, y desde el Ayuntamiento pues les agradecemos a ambos que estén hoy aquí. Por supuesto también agradecerles que compartan con nosotros todas sus investigaciones y todos sus trabajos. Sin más, yo de nuevo agradeceros a todos vosotros que nos acompañéis hoy aquí, y sin más pues os dejo con nuestros invitados, que seguro que tienen muchísimas cosas que contarnos. Muchísimas gracias. Antonio lo conocí hace cosa de 20 años. Por aquel entonces yo estaba haciendo un programa de radio, Límites de la Realidad, que ha estado 25 años en antena. Por aquel entonces lo hacía, creo que era en una emisora que estaba en Alameda Principal, si no me equivoco. Ahí es donde lo conocí. La verdad es que fue simplemente un saludo. Luego no volví a saber más de él durante algunos meses, pero a mediados de aquel mismo año, el año fue 2002, pues yo me convertí en director de la revista Límites de la Realidad, una revista a nivel nacional. Teníamos las oficinas en el Parque Tecnológico y un día aparece Antonio por allí, me propuso participar en la revista y bueno, empecé a conocer a un investigador que yo creo que ha conseguido pues un hito en el mundo del misterio. A partir de ese momento tuvimos muchísimo contacto. Hemos estado haciendo multitud de investigaciones juntos y de Antonio yo resaltaría varias cosas. Primero, el enorme imán que tiene para este tipo de contactos que nos permite la transcomunicación instrumental. Yo, por ejemplo, en ocasiones he intentado hacer psicofonías o parafonías, me salen muy poquitas, conozco compañeros que también lo intentan y no hay forma. Da la impresión de que hay personas que tienen el imán y personas que no lo tienen. Y Antonio parece que tiene ese imán bastante bien afilado, ¿no? Y luego no solamente eso, Antonio en toda su trayectoria ha conseguido diseñar sistemas de comunicación con ese otro lado que yo creo que son únicos, ¿no? Quizá el único error de Antonio ha sido nacer en España, porque seguramente, como siempre digo, si hubiera nacido, no sé, en Estados Unidos y tuviera un nombre extranjero y en vez de llamarse Antonio Guerrero se llamara Tom Warrior, pues seguramente pues la gente lo respetaría mucho más, habría editoriales que se matarían por publicar libros suyos. Pero bueno, sabéis que en España tenemos esta mala costumbre de no apreciar los talentos que tenemos, ¿no? De entre toda la información y todos los sistemas que fui conociendo junto a Antonio Guerrero, los sistemas que él ha ido poniendo en práctica, el caso que hoy vamos a presentar es el más interesante, ¿no? Ya no solamente por la longitud de la grabación, él ha conseguido grabaciones mucho más extensas por diferentes sistemas, algo que también es un hito, es único. Pero esta me asombró especialmente porque da la impresión de que por medio, luego nos lo contará él, que es el auténtico protagonista, por medio de estos aparatitos que él tiene aquí, logró abrir una especie de puerta, una especie de ventana, pero da la impresión de que no es al mundo de los muertos, es otro mundo diferente, donde hay seres de origen desconocido, que como estáis viendo se identifican como hadas, y que por lo tanto también se convierte en un fenómeno que es absolutamente único en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de grandes investigadores,
pues se nos viene a la cabeza dentro del ámbito de la TCI, pues no sé, Jürgenson, Raudif y tantos otros. Si yo tuviera que hacer un top de los mejores investigadores, evidentemente junto a Jürgenson y Raudif y tantos otros incluiría a Antonio Guerrero. Así que como es el auténtico protagonista de esta historia, le voy a ceder la palabra para que empiece a profundizar en ese apasionante sistema que descubrió casi de casualidad hace 30 años y que ahora conmemoramos por medio de esta presentación. Así que nada, Antonio, todo tuyo, tú eres el protagonista esta tarde-noche. Gracias, José Manuel. Ante todo, buenas tardes noche. Vamos a empezar, o quiero empezar, pues con un tráiler. Bueno, todo el mundo sabe que un tráiler es lo que precede a una película. Realmente esto tiene toda la pinta, este fenómeno de la transcomunicación a nivel de intercomunicador es una auténtica película. Si Steve Spielberg se fuera puesto en contacto conmigo, seguramente me fueran contratado y no me fuera dejado de ir, seguramente. Digo yo. Bien, entonces, yo no soy Steve Spielberg, pero he hecho un tráiler en el escenario real de donde sucedió el fenómeno, en el año 1992, en el estudio de arquitectura de mi hermano aquí presente, mi hermano José Guerrero. Alza la mano, José. En su estudio fue, digamos así, donde sucedió este fenómeno único en el mundo. Comenzamos, como digo, con el tráiler de la película Extraña. ¿Estás aquí?
el aparatito que tendría que estar, como digo yo, en una urna de cristal, es este. Esto ya no sé si existe o ha dejado de fabricarse, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, pues este aparatito, el día 11 de noviembre, hoy estamos 16, bueno, pues 5 días antes de que sucediera esto de las voces de las hadas, mi hermano José me llamó a su despacho y me dijo: Antonio, aquí pasa una cosa muy rara. Esto la encendió yo una vez y aquí empezó a salir voces. Y digo, ¿cómo hacer? Esto no puede ser, no tengo idea. Me quedé así, igual que sorprendente, no puede ser. Eso es una locura, es una locura. Bueno, ese episodio se quedó en esa anécdota curiosa, increíble, interesante, donde la haya. Y varios días después, creo que fue el día 12 o 13, ya tenía yo preparado este otro aparatito, que es una emisora de frecuencia modulada, pero actúa como micrófono, digamos así, espía, ¿no? Hombre, yo no he espiado a nadie. Pero la función que tiene este micrófono, que tiene que ser un técnico en electrónica el que lo monte, esto se abre, esto tiene que montar un técnico en electrónica, porque viene despiezado, la cosa es hecha, ¿no? Entonces, mediante un destornillador hay que modificar la frecuencia. Y usted dirá, bueno, ¿para qué modifica la frecuencia? Porque sí, hay que modificarla. ¿Por qué? Porque actúa en un rango de frecuencia de 95, en este caso, 105 MHz. Entonces, si yo cojo este aparatito, lo sintonizo con una radio normal y corriente, por ejemplo, en 97 megaciclos, esto anularía lo que está saliendo en la radio, en esa frecuencia de 97, automáticamente. Es más, si yo esto lo llevara a 50 metros de distancia de donde yo he sintonizado la radio, que a su vez en aquella época tenía yo un radiocassette, lo que había, ¿no? Y un cassette, puedes grabar a esos 50 metros de distancia lo que está sucediendo ahí, en ese espacio. Y sale cosas espectaculares, sorprendentes. Usted dirá, bueno, ¿qué hay que grabar? Bueno, pues grabar una conversación. Sabéis que tengo un método que se llama el método de las conversaciones. Se graba la conversación y esas entidades, se meten en la conversación, opinando, porque se ven interesados en el tema, me imagino. Bien, en este caso, la conversación surgió del intercomunicador. Y en especial, el día 16 de noviembre, a las 8 en punto de la tarde de 1992. Vamos a empezar precisamente con un fragmento de 3 minutos y algo de la grabación esa, que es única, como todas las que he recogido a través de intercomunicador. ¿Única por qué? Porque según lo que aparece ahí, os vais a escuchar, que son como niñas hablando, como jugueteando entre ellas, como adolescentes, pues llega un momento de que dice una a otra, bueno, ¿tú cómo te llamas? Dateriana, y hay una voz fuera del contexto de la comunicación, o sea, una voz guía que aparece en más de una ocasión, que dice hadas. Pero es que aparecen más voces guías. Alucinante. Es casi como si fuera un narrador, una voz en off, ¿no? Efectivamente, o sea, el misterio está en que un ser con una tecnología superior a la nuestra está en otra dimensión. Obviamente tiene aparatos tecnológicos para comunicarse, porque no habría una comunicación real, y ahora se lo dejan, en este caso, a unas niñas
en un cuarto o donde esté, en su casa, no es de aquí la casa, obviamente, ni ellas tampoco, sin que ellas supieran lo que le están grabando. O sea, hay un espía en esa dimensión, le pone un micrófono y ahora sabe que yo a este otro lado le estoy grabando. ¿Por qué me lo mandan a mí? Es la pregunta. Podrían mandárselo al vecino de enfrente. Por algo será. Yo ya sé más o menos por qué, y creo que usted se lo imagina. Ellos necesitan tener aquí una especie de, digamos, de emisario, ¿no? Un delegado. Alguien que recoja estas pruebas, porque son pruebas de esas otras realidades. La gente, todos, creemos que lo que se ve es lo único que existe y es lo único que vale. Estamos equivocados. No. Existen otras realidades que son inteligentes y se comunican cuando ellos quieren. Como digo, solo lo he dicho más una vez, José Manuel, ellos tienen el poder y la gloria. En esto, tú tienes tu aparatito, la tecnología, pero ellos te dicen, ahora sí, ahora no. Es más, vamos a poner un ejemplo de cuando ellos abren y cierran el canal. Son ellos, no yo. Yo soy un mero notario de esas realidades, con estos documentos, que hay que analizarlo, que hay que concienciarse, porque esto no viene como que llueve, bueno, ¿quién está detrás de la lluvia? ¿Esto cómo sucede? ¿Por qué llueve en un lado sí y en otro no? Cuando empecemos a analizar esas cosas que parecen como dadas ya porque sí, pues entonces aprenderemos y progresaremos. Como digo, vamos a empezar con esa parte. Habrá cosas que digamos así, que uno pueda decir, es verdad, está diciendo eso. De todas formas, si no recuerdo mal, yo lo he subtitulado, por si alguno se despista, dice, es verdad. Cuando dice dateriana se escucha claro, y cuando dice hada se escucha claro. Bueno, vamos allá. En punto de la tarde del día 16 de noviembre de 1992. Enciendo el intercomunicador.
¿Cómo sabéis que habla? Es absurdo. De todas. Además, incluso en la conversación, yo de día, en vez de pintar, dormía. Y en vez de... Un detalle interesante, y esto me ha pasado muchas veces contigo, Antonio, cuando hemos estado haciendo psicofonías en algunos lugares, esas voces se dirigen directamente a ti, o dicen tu nombre, Antonio o Tons, como si te conocieran, ¿no? Hablas de esos emisarios y parece que tienen claro que tú eres... Sí. De hecho, aquí lo dice, Tom, como diciendo, esto va para ti, es tuyo. Ahora vamos a poner donde dice explícitamente eso, en otra grabación de días posteriores. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver. Vamos a esto. Vamos en orden. Vamos a poner precisamente esa de Tons. Que es curioso, porque la primera vez que yo recogí ese Tons, que no sé lo que significa, fue detrás de la iglesia, de la parroquia. Estamos hablando de hace 30 años por lo menos, o más. Yo iba con un amigo, que ahora es profesor de química, en un instituto a la orilla de la Torre, y estamos grabando. Cuando yo vengo, analizo en mi casa lo que habíamos cogido, pues una voz de niño aparece y dice: Tons, eres un buen amigo. Yo vi al niño. Yo no sabía que era Tom, yo qué sé lo que es Tom. Con el tiempo seguían diciéndome: Tom, claro, Tom, abre esto, Tom, no sé qué. Digo, Tom, puedo ser yo. Es como ellos me conocen, Tom, pero también me dicen Antonio. O sea, me dicen las dos cosas. Bueno, recuerdo la psicofonía de Cortijo Jurado. Correcto. De Bandera del Ministerio en Málaga. Sí. Antonio da, sí. ¿tú nos puedes oír? Exactamente, efectivamente. Antonio da, sí, exactamente. Otro ejemplo más. Lo curioso es que estos mensajes de Antonio de Tom los he recogido por todos los instrumentos habido y por haber. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a esto de Tons a través de intercomunicador. Esto ha abierto un canal, no se sabe cómo, pues yo lo he abierto, recoge la grabación de una casa, como podría ser cualquier casa nuestra, pero tiene truco la cosa, porque han dejado algo que no sabemos que está, y nos están grabando, y lo está recogiendo otro en otra dimensión, o en otro plano de existencia, como queréis, también podéis llamarle. Muchas veces con el método de las conversaciones siempre me dicen: bueno, ¿y tú cómo sabes que te está grabando o has grabado cuando tú grabas una conversación? ¿Cómo sabes tú que lo que tú dices que es una parafonía no es una de las personas que están hablando? Muy fácil. Por lo que dice y cómo lo dice.
Otras veces, por ejemplo, estamos aquí. Grabamos esto, lo que estamos haciendo ahora, yo analizo esto y a la vez aparece la voz de un niño. ¿Dónde está aquí el niño? Correteando. Ese es el fenómeno. De hecho, yo probé, esto lo he probado yo montones de veces. Esto lo puse yo, cuando yo me casé, puse esto, seguía los experimentos, lógicamente, del método de las conversaciones, y lo puse en el balcón de mis hijos, que creo que había nadie, no lo sé, no me acuerdo ya, hace muchísimos años. Lo curioso es que tenía yo la radio lo tenía a unos 10 metros aproximadamente, de esto que estaba en el balcón. Cuando yo analizo eso, ahí había gente en la calle hablando, ese murmullo, ¿no? De vez en cuando se entiende. Vale. Pero cuando yo analizo eso, que yo ya lo he puesto más de una vez en conferencias anteriores, me sale la voz de dos entidades, dos hombres, que dice, ¿cómo era? Dice, contacto, dice, tú has hecho contacto, dice, dice la tecnología, tú has hecho contacto. O sea, ya lo está diciendo. Que no es un comentario muy normal que la gente haga por la calle. Efectivamente. Nadie sabía que yo estaba grabando, porque, entre otras cosas, esto no se veía. Un balcón que está a 3,5 metros de altura y la gente que está, lógicamente, esto no se ve, ni sabe lo que estoy haciendo, ni nada de nada. Pues dice eso, la tecnología, tú has hecho contacto con la tecnología. Efectivamente. Pero yo no tengo el poder, yo no soy nadie, yo soy uno igual que vosotros. Pero ellos saben a quién le tiene que dar la información, a quién le tiene que dar los datos. Digamos, a aquel que se preocupa de llevar esto a buen término. Y no es fácil. Ni chispa, no es fácil. Porque lo primero que aparece de este tío está punto perdido. Ya lo perdí, mira, hay que ver grabando la gente, no sé qué. A mí no me interesa la gente. O sea, no me interesa lo que estén hablando la gente. Me interesa esa otra realidad que se mete, que opina de forma inteligente en nuestra realidad. Hay gente que no le da valor a estas cosas. Yo lo entiendo y lo comprendo. Pero yo he tenido 3 muertes clínicas. Un niño con 8 años. Fue la primera. En fin, muchas cosas, muchas pruebas, muchas evidencias de que existen mundos que están al lado nuestro, aunque no lo creamos. No hace falta de que uno diga, yo no creo en los ovnis. Bueno, aunque tú no creas en los ovnis, otros lo han visto. Ha visto millones de personas ese fenómeno. Lo han constatado, lo han grabado. Pues esto es igual. En este caso, esto es de forma inédita, única, irrepetible. Esto es cuando el intercomunicador, o el otro, porque son 2 intercomunicadores, yo me he traído uno de mi... Cuando actúa por su cuenta y imita, digamos así, en esa conexión de esas 2 realidades, imita una especie de contador Geiger, no sé por qué, una especie de interferencia. Vamos a poner este fragmento. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Quién está detrás para hacer eso? No lo sé. Yo no sé nada. Yo solo sé que aparecen unas voces, que son inteligentes, que se dirigen a mí. Yo me baso en los hechos, no en la habladuría, ni lo que me cuente. Nadie, no. Yo soy, como digo, el primer Santo Tomás que ha nacido en este mundo. Yo no me creo nada. Hasta que lo pruebe, hasta que lo investigue, hasta que lo analice profundamente y saque las conclusiones.
De hecho, hay un capítulo en el libro Voz del Más Allá, que vosotros tenéis ahí, el capítulo número 2, extraído de ese libro, que está hablando de las hadas. Bueno, pues existe otro capítulo en ese libro, Voz del Más Allá, que está dedicado expresamente para los incrédulos, pero con la salvedad de que esos incrédulos quieren conocer ese más allá. A veces es verdad o es mentira. Y todo lo que se prestaron al experimento de la transcomunicación, en este caso, de grabar su voz y la mía, y después analizarla y aparecer los resultados, se quedaron todos atónitos, diciendo, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo aparece una voz que yo no he dicho? ¿Cómo aparece una persona, entre comillas, que no estaba? Ese es el fenómeno. Tú no querías contacto con el más allá, ahí lo tienes. Otro día vino un hombre, amigo mío, a mi casa. Y decía que él quería tener contacto, pero no, se echaba para adelante, no, yo quiero tener un contacto, pero no importa de un fantasma. Digo, ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú sabes lo que es eso? Digo, vamos a ver, ¿tú quieres tener un contacto? Digo, sí, claro, por supuesto. Digo, ¿estás seguro? Digo, sí. Digo, pues lo vas a tener. En el momento de decir yo, lo vas a tener, se escucha. En el tabique, a 1 metro donde estamos nosotros, y es así. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué es lo que es? Digo, voy yo, ¿quién va a ser? ¿No tiene un contacto? Él lo tiene. Ya no me dio más nada. Ya no apareció por allí más. ¿Entiendes? Esa es la realidad. La realidad no se puede borrar ni limpiar. Obviamente esto es un conocimiento superior a la ciencia de hoy en día. Sin embargo, ahí se tiene relegado, marginado. Cuidado, ese tío está chalado, el otro, que siempre igual, las cosas tonterías que está grabando. ¿No? Esta gente son los que no están en el mundo. Hablando claro. Los que nunca van a progresar, ni van a hacer progresar a sus semejantes. Bien, vamos a otro ejemplo. Este es curioso. Son todos curiosos. Vamos a ver. ¿Qué querrá decir con eso de que baje? ¿Ustedes qué se imaginan cuando dice baja, baja? Está en otra realidad. Nosotros decimos, bueno, este hombre ha subido al cielo. Ha subido. Está en alto. Está en otra realidad. Bueno, pues esa realidad de ellos está a un nivel inferior, en otra dimensión inferior. Por eso me invita a que baje. Baja. Y me conocen. Tons. O Antonio. También me lo dice. O sea, en esa misma información está dando pistas quiénes son ellos. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que quiere o pretende? O sea, que también ellos nos ven y nos escuchan. Hay una comunicación. Atención a lo que dice, ¿eh? Te va a sonar, José Manuel. Este es impresionante.
paradoja, ¿no? Vamos a ver. O tenía las puertas abiertas o tenía las ventanas abiertas. ¿En qué quedamos? Ese es el misterio. ¿Qué sucede, José Manuel, cuando existen fenómenos más de la cuenta? Que dice que es una zona de ventana. Sí, cierto. ¿Es correcto? Sí, siempre suelo hacer alusión a ese concepto. Exactamente, exactamente. Sobre todo en el término ufológico. ¿Eh? Aquí sucede tanto fenómeno que esto se ha desmadrado. Ellos mismos lo dicen. Tenía dos ventanas, dos puertas abiertas, la ventana. Claro, las ventanas dimensionales. Otra cosa que pasa, dos puertas viejas. No. En la misma forma de decirlo, en lo que está diciendo, ahí está el fenómeno. Y parece que el vecino, ¿no? Yo estoy grabando la voz del vecino. Isabel, no sé cuánto. Está grabando. Pero lo que dice, ahí está la respuesta. Ahí está el misterio. Venga, vamos a otra cosita. Obviamente, todas estas parafonías vía intercomunicador, lo suyo es escucharlas con auriculares. Aquí los sonidos se dispersan, chocan con las de estos y aquí no se entiende nada. Por eso lo he subtitulado. Pero yo estoy harto de escucharlo, estoy harto de analizarlo y eso es lo que dice. En ese caso, ya habéis visto que dice, ¿te sobra el bien? Como diciendo, si te sobra, dame unos poquitos a nosotros. Unas virtudes, unas gracias. Curioso. En lo que dice está el fenómeno. Y en cómo lo dice, obviamente. Bien. Bueno, alguno se preguntará, bueno, aquello sucedió y ahí quedó. ¡Ay, qué bien! Menos mal que se ha quedado allí. Porque esto de llegar aquí no volvemos locos todos. Que no pase en mi casa, ¿eh? Eso no quiero verlo yo en mi casa. Bueno, pues esto lo he probado yo en mi casa. Y a mí no me ha pasado nada. O sea, no ha aparecido. Hombre, no está todos los días poniéndolo. A ver. No. Son cuando ellos quieren y donde quieren. Porque todo tiene su fin. Todo tiene su destino. El destino de todo esto, el fin de todo esto, es el progreso de nosotros. Siempre has dicho, el conocimiento es poder, ¿no? Esto es poder. Ese conocimiento es poder. Y además único. Bueno, pues hay todavía gente que lo rechaza. Tontería, esto. El tío está con los pelos, con las barbas, y viene aquí. No, hombre, no. No, hombre, no. Estamos equivocados. Está muy equivocado. Había, ¿quién era? Charles Fort. ¿Tú te acuerdas de Charles Fort, José Manuel? Sí. ¿Sabes que tú sabes más o menos la historia de Charles Fort? Muy por encima. Sí, bueno, pues este hombre, creo que era un bibliotecario, de último 1800, nació por ahí, por esa época, americano. Un hombre erudito, con conocimiento. No era un panadero, bueno, no quiero despreciar las profesiones ni nada, no quiere decir porque un panadero sea panadero no sepa o no tenga conocimiento de estas realidades, no me malinterprete. Sino este hombre era que le gustaba aprender, investigar, y empezó a coleccionar en cajas de zapatos fenómenos extraños. A lo mejor, yo qué sé, una lluvia de sangre, y lo coleccionaba, a lo mejor lo escribía y lo metía en las cajas de zapatos. Y lo tomaron por el pito un sereno. En su momento, sí, claro. Sí, Es un mito. Exactamente. Además tocaba todo tipo de historias. Sí. Y él siempre decía, yo siempre te pongo los hechos. Aquí están los documentos, bro, ustedes allá.
Los científicos, no, había una pelea con los científicos, este tío no va a quitar el empleo. Bueno, con los científicos, entre comillas, es que muchas veces decimos que la ciencia no se preocupa de estos temas. Y yo tengo multitud de compañeros que se dedican al mundo del misterio, y son médicos, y son ingenieros, y son químicos y físicos. O sea, exactamente, personas con conocimientos que aportan esos conocimientos al mundo del misterio. De hecho, lo que sí que no es científico es tropezarte con un fenómeno y por el simple hecho de pensar que es imposible que ese fenómeno ocurra, aunque lo tengas delante, y no investigarlo. Eso es anticientífico. O sea, ser científico es no creerte nada a priori, pero tener abiertas todas las puertas y empezar a crear hipótesis. Y eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a veces un poquito a la vanguardia de la ciencia convencional, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de los científicos tienen su mente abierta porque ese es el sentimiento científico, el querer avanzar, ¿no? Y yo creo que si a lo largo de la historia de la humanidad hubiéramos hecho caso a esas personas que decían, utilizaban la palabra imposible, pues hay muchas cosas que hoy serían imposibles. Incluso, siempre lo digo, por ejemplo, superar la velocidad del sonido. La ciencia decía en su momento que era imposible, que el ser humano estallaría si alcanzaba la velocidad superaba la velocidad del sonido. Y había 4 locos que decían, no, es posible que sí. Y gracias a esos 4 locos se consigue superar la velocidad del sonido, ¿no? O sea que muchas veces los 4 locos son los que van un poquito a la vanguardia de la... Ahí está, sí. Aquí no se pretende de convencer a nadie de nada, ¿eh? Ni venderle ninguna película, ni libro, ni nada. Todo estos son conocimientos. Y además conocimientos únicos de unas realidades que se muestran, en este caso, a través de tecnología. No hay más. Allá cada uno lo que piense de esto. Yo es que no voy a la iglesia porque yo no soy religioso. Bueno, pero a lo mejor eres más religioso que los que van. Esto es igual. Esto es exactamente igual. Por eso todos somos útiles, porque estamos aquí para algo. Yo que no sé, yo no sé escribir. Pero hombre, tú no sabes escribir, pero a lo mejor haces una escultura, que eso no lo hace ni... yo qué sé, ni Miró, ni Dalí, no sé, o una pintura o algo. Tú tienes un valor que a lo mejor no conoces. Pues esto es igual. Esta es una ciencia. Todo este conocimiento es ciencia pura. Que uno lo rechaza porque sí, porque sí, no puede, y ahí se queda. Mejor que se quede ahí. Porque como empieza a darle vuelta a la cabeza, se vuelve loco. Bien, vamos a poner, como hemos dicho, que algunos dirían, bueno, esto, Antonio, esto terminó allí, en ese día, esa fecha, esto duró unos 2 o 3 meses o 4, no duró mucho. Pero el día 6 fuimos mi hija y yo, y eso lo he visto del vídeo del trailer de la película, que está grabado en esos escenarios, en el antiguo lugar de trabajo de mi hermano, en el estudio de arquitectura. Pues allí estaba esperándome. Tengo recogida parafonía de ellos. No digo yo que sea la dateriana o lo que sea, pero yo tengo recogido cosas muy interesantes. Vamos a escucharla. Esa está ahora, de calentita. Vamos a ver. Atención a esto. Tiene su gracia. Cuando yo fui a grabar eso, tenía la voz muy tomada. Estaba un poco ronco. Y yo soy, aunque yo me vista, soy también muy cachondo, muy gracioso. De hecho, tuve un programa en la Radio Fal hace muchos años que era de cachondeo. Yo imitaba niños, imitaba... Me da igual. Yo me lo pasaba bien y los que me escuchaban también. Con eso me era suficiente. Escucha esto. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Dale. Muy lejos. A ver, escucha.
como un niño me ha asustado. El Antonio está aquí. Diría alguno, ¿no? Efectivamente. Bueno, todavía estaba. Y este es curioso también, es exactamente igual. Cuando yo voy a coger, digamos así, que aparece en el vídeo, igual que el intercomunicador, el despacho de mi hermano, las persianas están bajadas, yo me meto y llamo a la hada Teriana. La Teriana, ¿estás aquí? Bueno, pues 10 segundos antes ya me había contestado. Aquí. Vamos a escucharlo. Teriana, ¿estás aquí? Obviamente estoy escuchando con auriculares, pero dice, aquí. ¿Tú lo has escuchado, Paco? ¿Habéis escuchado? Aquí. Está lejísimo. Parece que habla a voces, precisamente por eso, porque está en una dimensión, en una distancia, que no le da ver dónde está, y lo dice de esa forma. ¿Son voces como las de las hadas? Yo creo que no. De hecho, no se manifiesta por aquí. No sé a qué nivel, o nivel intermedio, o no sé qué nivel. Pero allí estaban y me dieron la bienvenida. Hay otra más interesante, pero vamos a pasar de esto. José Manuel, cuéntale a nuestra audiencia lo que te pasó cuando fuimos a grabar el capítulo de Málaga Misteriosa. Y de casualidad, además, como pasan siempre las grandes cosas, ¿no? Estábamos grabando uno de los últimos capítulos de la segunda temporada de Málaga Misteriosa, que es una serie que estoy dirigiendo y presentando en Torrevisión, en Alaurín de la Torre, y grabamos en el escenario precisamente en la calle, pero en el escenario donde Antonio, pues, hace 30 años consiguió esto que os ha mostrado, ¿no? Bueno, estábamos sentados en un banco, realizando la grabación, y cuando terminamos, además, Antonio se fue hacia el lugar donde habíamos aparcado y yo me quedé un poquito más atrás recogiendo las cosas, ¿no? Y de pronto sale una chica de, no sé si era una panadería o un bar que hay a la vera. Sé que había un local y sale. Claro, lo primero que me pregunta es que si soy de Andalucía Directo, es lo que me pregunta todo el mundo cada vez que me ve con una cámara, no sé por qué. Y bueno, cuando le dije que no, que me dedicaba al tema del misterio y que estaba grabando un documental sobre fenómenos que habían ocurrido justo en ese edificio, empieza a contarme casos, pero casos que han ocurrido desde hace mucho tiempo, hasta casos completamente actuales en esa misma manzana, en ese mismo edificio. Casos desde pues, una niña que ve espíritus, hasta una persona que cada vez que hace fotos le salen cosas extrañas en las imágenes. Y bueno, no sé, me contó 3 o 4 historias. Claro, que yo me dejó un poco alucinado porque antes hablábamos de que por medio de estos sistemas somos capaces de abrir una ventana al otro lado. Pero es que hay lugares que parecen que son en sí una ventana, son un portal, y parece que aquello lo es. O sea, simplemente en un ratillo esta mujer me contó varias historias y porque yo ya no tenía tiempo y me tenía que marchar. O sea, estamos viendo que es una zona activa a nivel paranormal y que es una ventana en sí. Y que continúa. Y que continúan los fenómenos. Y han pasado 30 años, ¿eh? Y posiblemente hace mucho más tiempo, 40, 50 años, igual esa zona todavía estaba marcada por lo imposible. Y no nos lo esperábamos. Y luego cuando te lo conté te quedaste también alucinado, ¿no? Es la constancia de que allí siguen pasando cosas, ¿no? Que esa ventana sigue estando abierta, ¿no? Que a veces no somos nosotros los que abrimos la ventana, sino que hay portales ya de por sí que nos permiten el contacto con ese otro lado, ¿no? Aquello fue muy curioso y fue de casualidad, ¿no? Ya que está aquí, cuenta a estos amigos cómo es tu programa, ¿no? Un poquillo hacer la publicidad de este hombre, porque muchos no lo conocen, a no ser que se metan en internet o conozcan uno a otro. Bueno, sí, es una serie muy humilde, ¿no? La estamos haciendo, como digo, en Torrevisión, en Alaurín de la Torre, y es una serie que analiza fenómenos extraños, el ámbito de la ufología, milagros religiosos, incluso el mundo del crimen, un poquito de todo, el misterio en su manera más, vamos a decir, global, ¿no? Y cada semana pues visitamos un municipio diferente, a veces Málaga capital también, pero sobre todo me estoy centrando mucho en los pueblos. Yo he estado en todos y he sacado historias de todos, he recopilado casi 1800 casos en toda la provincia de Málaga. Algunos están en mis libros, he publicado ya 26, 27 libros.
Y bueno, estoy volcando un poquito eso en la serie. Se está emitiendo los jueves a las 8 de la tarde, pero luego se sube también al perfil de Torrevisión en YouTube, o incluso en mi perfil de Facebook, José Manuel Frías. Suelo subirlo cada vez que se emite y que a su vez se sube, como digo, a las redes sociales, ¿no? Así que si os apetece verlo, podéis bichear por ahí, y creo que son bastante interesantes. Y el último capítulo, bueno, por ahora... Bueno, el último capítulo incluimos... Está hecho el pueblo. Y fíjate que en ese capítulo Antonio me proponía casos muy personales, porque él ha vivido miles de cosas desde que era un niño, ¿no? Pero sobre todo quise basarme en historias que no le habían ocurrido a él, pero que él había investigado en profundidad. Bueno, hemos contado casos que son súper interesantes, pero además uno de ellos ocurre en ese mismo edificio donde él capta estas voces de las hadas, pero tiene que ver con unas personas fallecidas en una inundación en otro sitio diferente y que se aparecieron dentro de ese edificio. Por eso vuelvo a incidir en que aquello es un portal, ¿no? Pero bueno, aparte de esa historia, pues él cuenta otros dos casos de gente anónima, o sea, mantenemos el anonimato, una familia por un lado y una señora por otro, pues que han tenido visitas de seres de procedencia desconocida, ¿no? En un caso hablamos casi del ámbito de la ufología, en otro hablamos de seres extraños, de luz, que incluso otorgan a esa persona, a esta mujer, pues unas facultades que no tenía antes y que las siguen manteniendo, ¿no? Con lo cual va a ser un capítulo que va a ser el último además, y que como colofón yo creo que no podía ser más interesante. Y además hablando de aquí, de Alaurín, Francisco, de Alaurín, de nuestro pueblo. Bien, pues vamos a terminar y después, si acaso damos la palabra, porque José Manuel se tiene que ir ya mismo. Vamos a terminar con otro documento único. Usted dirá, bueno, el que vas a poner no tiene nada que ver con... Pues sí tiene que ver. Con la transcomunicación... No. Se trata de una grabación que yo le realicé el 20 de agosto de 1987 a Cristóbal, nosotros lo conocemos como Cristóbal de la Peñita. Un medium excepcional. No lo digo solamente yo, sino todo aquel que él curó. Bien, pues en este fragmento, porque realmente la grabación que yo le hice para un programa que yo tenía en Radio Fala en aquella época, dura un minuto y algo, no sé. Bueno, poco, dura muy poco. La grabación real dura casi 46 minutos, lo que había antiguamente eran los cassettes, una cara por un cassette, que son 45 minutos y algo. Bien. Pero atención a lo que dice este hombre. Hablando de los incrédulos. ¿Usted conoce mucha gente que tenga estos poderes, se puede decir, no? Aquí, o sea, en el pueblo es sí, aquí bastante, hay ¿no? bastante. Es que parece que es una cosa rarísima, ¿no? No, aquí hay una pila. Sí. Y no paran de venir uno y otro se va y otro viene, otro más. Lo que pasa es que... Está todo tan callado, ¿no? Eso es porque no sé qué criterio tienen las personas hechas. Que esto, a pesar de que ellos se encuentran así, es bochornoso para ellos. Decir, me comprenden, me he metido en el espiritismo y la gente dirá que yo también estoy chalado. No, estoy tonto. O estoy tonto pero cuando se ven con el agua al cuello, como muchos se han visto, y han venido y se han ido sin esa carga que han traído, las criaturas se han dado cuenta y han dicho, ahora, eso me lo dijo un amigo por ahí, un día, dice, ahora, que me diga ni uno que esto no existe, y le pego un puñetazo y lo rompo la cabeza, y yo, no, hombre, no hay que diga para tanto. Dice, no, pero si yo es que era uno de los que yo también me reía de esto. Él mismo me lo dijo y al salir. Yo era uno de los que me reía de esto. Y llevaba al hombre de las lágrimas por la cara abajo. Muy bien. Pero cuando se vio libre ya de aquello. Y eso él no lo había pasado por la cabeza. Él vino porque le aconsejaron que viniera. Estas cosas, la gente cada uno lo toma por donde le parece. Uno le dice que son brujerías. El otro que eso es el demonio. Y aquí ni hay brujería ni hay demonio. Aquí no hay nada más que yo creo que es donde más nos aproximamos a la verdad y a un camino limpio. Porque todo lo que esté mezclado con asuntos materiales e intereses está comercializado y eso no vale un duro. Yo no se lo digo yo al que venga. Porque si Dios me ha dado a mí unas facultades más grandes o más chicas, no es para que la explote, es para que le ayude al prójimo, no es para explotarla. Pero como esto lo cogemos ya como comercio,
Aquellos que reúnen alguna milla facultad aprovechan la oportunidad, que con 4 hierbas cura una persona y le cobran 1000 pesetas. Es un negocio. Es un negocio. Si Dios no te ha dado a ti eso para eso, los ratos libres que tú tienes de tu trabajo, pero el pan que te comas, súdalo con tu frente. Ya luego el rato libre que te tenga, en vez de irte a jugar dominó, o a chismorrear con la otra, si eres bueno. Dedícate a curar y a hacer obras de caridad. Esa es la verdadera obra de caridad y como los hacía Cristo. Sigamos los pasos suyos. Pero esto no se puede decir porque esto molesta a más de 4. Y por eso somos brujos y somos lo que ellos quieren que seamos. ¿Habéis escuchado, no? Sí. Bueno, se escucha muy fuerte, pero vaya. Quiere decir eso, que hay gente incrédula, pero cuando se ve en la tesitura del fenómeno que lo ha cogido ahí, que no puede vivir, porque es que no puede vivir, y viene un hombre que a lo mejor no sabe ni escribir, le impone las manos y lo cura. Y dice, y ahora que venga a mí uno y me diga que esta cosa no existe, y le pega un puñetazo, digo, no, hombre, no. Y después se fue llorando. Dice, si yo era uno de los que me reía de esto. Pues esto es igual. Viene de la misma fuente del conocimiento de esas realidades. Que en este caso pues ayudó a este hombre como que puede ayudar a otras personas. Son facultades que no se compran ni se venden. Que no tú vas al mercadillo, mira, yo quiero un cuarto kilo de facultad para yo arreglar esto y yo puedo hacer un negocio, yo... No, son ellos los que te dan y los que te quitan. ¿A ti te sirve esto ahora? Y a ti no te sirve. Tú puedes asimilarlo y tú no puedes asimilarlo. Tú vas a progresar ahora y a ti te va a hacer más daño que beneficio. No te metas por ahí. De modo que siempre estamos a disposición de ellos, sin saberlo. Ellos son los que nos controlan, desde que nacemos hasta que morimos. Es más, en próximas conferencias daremos un ejemplo, en este caso con Juan Macías, de la experiencia que yo tengo escrita en el libro, de su vida, que viene a decir lo mismo, que son ellos los que te manejan, los que te ponen a un lado y te quitan. A este hombre lo levantaba a las 3 y las 5 de la mañana a escribir, un hombre con 90 y tantos años, como diciendo, que eso se hace, no te da lástima. ¿Tú sabes lo que le decía? Y yo digo, pero deja de escribir, deja de... Y él me decía, Antonio, tengo las manos hinchadas, la mano derecha tengo hinchada. Digo, pero tú no piensas, pues déjalo, no puedo dejarlo. Dice, porque ellos dicen que yo escogí esto y tienes que llegar hasta el final, poniendo hasta tu muerte, como así fue. Este hombre que empezaba a escribir, sin saber lo que escribía, y cuando uno leía más o menos, porque él no sabía escribir, dice, bueno, este hombre, ¿cómo? ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué ha escrito? ¿Qué cosas más raras? Esto no es de aquí. Efectivamente, no es de aquí. ¿Cómo va a ser de aquí? Si se lo han dado de otro sitio. Esa información, ese conocimiento, que algunos se lo toman a pitorreo. Tontería, siempre está. No, a veces nos despertamos. Esto es para despertarse. Venga, al trabajo, espabilate, porque si te espabilas tú, espabilan los demás. Cuando tú te alumbres, alumbrarás a los demás. Así es esta vida, estamos para eso. Por eso todos somos hermanos en este tránsito, porque es un tránsito, aquí no vamos a quedar para siempre. Estamos de paso. Yo qué sé, no sé qué, yo el negocio, no sé qué, yo hago con esto. Tú vas a hacer lo que ellos quieren que hagas. Tú no eres nadie, no sabes nada. ¿Sabéis lo que me decía Juan más una vez? Que se lo habían dicho ellos. Dice, no sabemos nada para lo que hay que saber. Y es la verdad. Es la verdad. Nadie puede decir, tú no, tú nada. No eres nadie.
Piénsalo, concienciate. Sé humilde. Porque en la humildad se encuentra la sabiduría, el conocimiento, la prudencia, el callarse cuando no vaya a ser que moleste o le haga daño a alguien. Es una meditación constante. ¿Pero cómo se llega a eso? A fuerza de palo. ¿Cómo va a llegar? Es que no aprendemos otra forma que no sea un palo tras de otro. Es así, la vida es así. Todos tenemos un destino. Todos tenemos un trabajo. Vamos a ello. Es así. Es que no hay más. Bueno, no quiero calentaros más la cabeza, pero eso es así. José Manuel. Bueno, la verdad es que ha sido un placer estar hoy aquí conmemorando estos 30 años, ¿no? Y es una pena que no me tenga que ir porque estaría aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, igual que Antonio no ha cometido el error de nacer en España, yo he cometido el error de tener hijos, Así es. del instituto, ¿no? Pero como digo, ha sido un placer porque la ocasión se lo merece, el fenómeno se lo merece, y al igual que hoy se cumplen esos 30 años, ojalá de aquí a otros 30 estemos todos aquí conmemorando. Tienes que aguantar hasta los 90. Pero va a ser difícil. Pero bueno, al igual que este hombre que has mencionado, tú eres otro escribano, otro escriba, eres otro intermediario, y eso te va a acompañar hasta la muerte también. Bueno, seguro. Mensajes y lo bueno es que te dedicas en cuerpo y alma a eso, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es importante y es algo que desde luego hay que admirar muchísimo a ti. Muchas gracias, José Manuel. ¿Tú sabes lo que decía? Con eso terminamos. Lo que decía Cristóbal de la Peñita, que me lo dijo, diciendo, aquí no estamos de vacaciones. Aquí no estamos de vacaciones. Quien se crea que estamos de vacaciones está equivocado. De modo que eso es. Muchas gracias por haber venido. Esperemos encontrarnos pronto con otro fenómeno que nos haga aprender a todos. Muchísimas gracias. Gracias.